Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Así repetimos hoy con el salmista, en este tercer domingo que dedicamos a la meditación en torno de la palabra de Dios. Esas palabras que son espíritu y vida, significa que esa palabra también es alimento de salvación y es luz en nuestros pasos. En la liturgia de la Iglesia hablamos en general de dos mesas que son alimento para todos nosotros los creyentes. Hablamos de la mesa de la palabra, hablamos de la mesa eucarística del pan. Ambos son Dios mismo que nos habla. Él es la palabra, Él es el pan. Y nos alimentamos descubriendo lo que Él quiere a través de su palabra, que es el mismo Cristo. Nos alimentamos y nos fortalecemos de quien es el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, dice el Señor, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y para poder creer en Él tenemos que escucharlo. Y por eso hay misión, y por eso hay profetas, hay evangelizadores, hay proclamadores de la palabra. Los distintos textos de hoy, pues, nos narran esa tradición que de alguna manera la Iglesia continúa, de tradición que viene desde el Antiguo Testamento. En el pasaje de Nehemías se nos narra cómo el pueblo que venía del exilio, poco más de 400 años antes de Cristo, era la primera vez que podían reunirse para la meditación y escucha de la palabra y recordar esa proclamación de la ley divina. Es muy bello cómo hablan de una solemnidad en ese ejercicio de proclamar la palabra, cómo el profeta Nehemías y sus colaboradores entran solemnemente al templo, al lugar donde se tiene la reflexión, abren el libro y quienes están allí se postran, reconociendo en ese libro algo sagrado, al Dios mismo. Pero como nos dimos cuenta en la lectura, en la medida en que Nehemías y sus colaboradores van haciendo la proclamación y explicación de la palabra, el pueblo llora. Se le vienen las lágrimas, hay emoción, porque saben que a través de ese lector, de ese proclamador, está hablando Dios mismo. Yo quisiera con ese detallito recordar también lo que el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium dice en torno de los sacramentos, y dirá: cuando el sacerdote confiesa, es Cristo quien confiesa. Cuando el sacerdote predica, es Cristo quien predica. Cuando el sacerdote consagra, es Cristo quien también se hace ofrenda y consagra ese pan y ese vino. De esa manera, entonces, hay una cuestión de fe que hace, que permite que ustedes puedan ver en el sacerdote que predica la imagen misma de Cristo, que se hace proclamador y vocero del amor del Padre. Y es importante de nuevo recuperar la sacralidad de la palabra de Dios, de la Biblia. Los hermanos cristianos separados, pues, se ufanan y hacen un ejercicio también muy importante de conocer la palabra, casi que de aprendérsela, si no en la totalidad, de muy buena parte de lo que los elementos centrales, básicos, o lo que a cada uno esa palabra le va diciendo. De pronto a nosotros, los católicos, nos puede faltar algo de ello. Uno, porque nos asusta. Otro, porque creemos que no la entendemos. Otro, porque no tenemos acceso a la misma palabra, aunque en muchas de nuestras casas hay un Nuevo Testamento o hay una Biblia. En la mayoría la tienen decorando, y el tema no es tanto que decore una casa o una sala, sino que esa palabra
ilumine, acompañe, fortalezca a quienes habitan en esa casa. Leyéndola espontáneamente y con emoción y respeto, esa palabra seguramente aún abierta, abriéndola de una manera libre, espontánea, pues va a dar respuesta al momento de alegría o de tristeza o de dolor o necesidad que tú tienes en ese momento. Y por eso vas a poder descubrir cómo esa palabra es descanso del alma, dice el texto de hoy. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Es una palabra de Dios pues que viene en nuestra ayuda, que viene a despertar nuestra conciencia a veces aletargada y que no nos permite descubrir lo malo que estamos haciendo, pero que a su vez nos ayude a que podamos dar gracias a Dios y podamos, como dice el salmista, agradar a Dios con las palabras que salgan de nuestra boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Es decir, esa palabra de Dios tiene que suscitar en nosotros el deseo de orar, de profundizar y de relacionarnos con el Señor en una experiencia de intimidad iluminados por la palabra. Una palabra que Jesús asume en sí mismo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas proclamado hoy. Aparece Jesús en la sinagoga haciendo el mismo ejercicio que Nehemías nos narra al principio. La palabra, la lee, la proclama, la explica y la aplica. Esto que el profeta anunció del Espíritu que desciende y me unge, se cumple hoy. Es algo muy importante también en torno de la palabra de Dios, que es siempre antigua y siempre nueva. Y toda palabra hoy nos da un mensaje distinto, actual y pertinente. No es sino que hiciéramos todos una tarea muy simple. El Padre Nuestro no es una oración inventada por la iglesia. La oración del Padre Nuestro es una oración bíblica. Es la oración que nos enseña el Señor. Prácticamente nos la sabemos de memoria. Y si hacemos el ejercicio de qué me dice hoy ese Padre Nuestro, seguramente vamos a descubrir que hoy nos está diciendo algo especial. Por eso, leamos la palabra, apropiémonos de ella, meditémosla con corazón abierto y humilde, no desde la sabiduría racional, sino de abrirnos a la acción de Dios que nos iluminará y nos orientará. Hoy también escuchamos una parte del capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios. La semana pasada escuchamos los primeros versículos que hablan de los dones y carismas que el Señor da, siempre para el servicio común, para utilidad común. Y hoy ve muy largo, pues los versículos, solamente leímos la versión breve, nos habla del cuerpo y de los miembros que lo componen. Y de cómo nosotros nos insertamos al cuerpo de la iglesia, que es el mismo cuerpo de Cristo, a través del bautismo y el Espíritu Santo. Y esa palabra entonces que recibimos nos ayuda a descubrir cuál es el don y el carisma, qué lugar ocupamos en el cuerpo de Cristo. Hoy también le vamos a pedir eso al Señor, que nos ayude a tomar conciencia de que somos miembros activos de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y aunque seamos ser distintos, diferentes, cada uno tiene un papel importante dentro de la vida de la iglesia. Estamos en jubileo. Es la palabra de Dios que hoy hemos puesto junto al pendón del jubileo de nuestra arquidiócesis, la que habrá también de iluminar todos y cada uno de los quehaceres, de las actividades,
de las celebraciones jubilares en nuestra arquidiócesis y en la iglesia. Un jubileo es la ocasión para escuchar la palabra y descubrir el llamado a la vida nueva. Queridos hermanos, a partir de ahora vamos a ir leyendo cada domingo en este ciclo C el Evangelio de Lucas. Interesante, y con esto termino, cómo Lucas en la introducción dice por qué escribe este Evangelio, que será conocido después como el Evangelio de la Esperanza, del Evangelio de la misericordia, de la misericordia de Dios, por los distintos mensajes y las parábolas que vamos a escuchar. Lucas dice que escribe este Evangelio porque ya ha escuchado muchas narraciones orales y que era necesario ponerlas por escrito para que no se perdiera esa memoria. O sea, el ejercicio que hizo Lucas fue escuchar a muchos, y para que esa tradición oral no se perdiera o se tergiversara, pone por escrito esos testimonios en torno de la vida, obras y milagros de Jesús. Y lo escribe a un fulano, ilustre Teófilo. Teófilo significa hijo de Dios. Y por tanto, quiere decir que este evangelio es escrito para todos nosotros. Hijo de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios. Ilustre Teófilo, te escribo esto para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido, para que adentrándonos en la palabra, conozcamos al Dios que en Jesús se hace compañero de camino para todos y cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios sean espíritu y vida para todos y cada uno de nosotros. Amén.